Hola, ¿cómo están, estimados amigos? Continuamos con el tema de factorización. En esta oportunidad vamos a factorizar expresiones algebraicas en tres factores. Condición indispensable, recordar todos los métodos que hemos estudiado hasta ahora. Aquí arriba les voy a dejar la tarjeta para que lo revisen. Así que, sin más preámbulo, manos a la obra. Para el día de hoy vamos a factorizar estas tres expresiones algebraicas en el producto de tres factores. Tenemos que recordar todos los métodos de factorización que hemos estudiado anteriormente. Así que vamos con el primer ejemplo. En este primer ejemplo vamos a factorizar la expresión 3ax al cuadrado menos 3a en el producto de tres factores. La primera forma de factorización que observamos acá es por factor común. Observamos que en cada uno de estos términos tiene elementos en común. En este caso tenemos al 3 que está en los dos términos y a que está en el primer término y en el segundo término. X al cuadrado solamente está en el primer término, por lo tanto no es factor común. Así que nuestro factor común va a ser 3a, que va a multiplicar a una expresión que va a estar dentro de un paréntesis. Obviamente este paréntesis va a tener dos términos. Para saber qué términos van dentro de ese paréntesis, basta con dividir cada uno de estos términos en el factor común. En este caso, 3ax al cuadrado lo vamos a dividir entre el factor común, que es 3. Si dividimos esto, este 3 se simplifica, la a también se simplifica y solamente nos queda x al cuadrado. Por lo tanto, aquí va nuestro primer término, es x al cuadrado, seguido del signo menos. Y el segundo término, que sería 3a, lo vamos a dividir entre el factor común, que es 3a. Esto se simplifica, 3 y las a también. Por lo tanto, esto nos resultó 1. De tal manera aquí va a quedar como término 1. Entonces ya tenemos el primer factor, que es 3a, y el segundo factor lo compone una diferencia de cuadrados. Por lo tal razón, vamos a factorizarla. Recordemos que una diferencia de cuadrados, si yo tengo m al cuadrado menos n al cuadrado, entonces esta diferencia cuadrada la vamos a factorizar como el producto de dos binomios. El primer binomio va a contener la suma de sus raíces. Entonces va a quedar m más n por el producto de su diferencia. M menos n. En este caso, m es x al cuadrado y n es 1. Lo que comúnmente se hace es extraerle las raíces a cada uno de estos términos. Así que la raíz cuadrada de x al cuadrado, ojo que aquí podemos simplificar, puesto que no estamos hallándole el valor a x, sino simplemente estamos factorizando. Por lo tanto, este exponente se simplifica con el índice de la raíz y nos quedó x. Y el segundo término sería la raíz cuadrada de 1, pues es 1. Ya tenemos las dos raíces. Por lo tanto, esto va a ser igual a 3a por el binomio, el primer binomio, que es el binomio suma de estas raíces, sería x más 1 por su diferencia, es decir, x menos 1. De esta manera, hemos factorizado esta expresión algebraica que tenía dos términos en un producto con tres factores. Para el ejemplo número 2, nos piden factorizar la expresión 3x cuadrado menos 3x menos 6 en el producto de tres factores. Lo primero que observamos acá es que tiene un elemento en común, que es el 3. 3 factor en el primer término, está en el segundo término, y en el término independiente pues estaría como 3 por 2. Por lo tanto, ese va a ser mi factor común. Me quedaría 3 por lo que va dentro del paréntesis, pues sabemos que es dividir cada uno de estos términos entre el factor común. Lo vamos a hacer acá, aunque está muy sencillo, lo vamos a hacer de tal manera que este 3 se simplifica y aquí nos quedó solamente x al cuadrado. Por lo tanto, este sería el primer término. Seguido del signo menos, nos correspondería dividir el segundo término, 3x, entre el factor común, que es 3. El 3 se simplifica y me queda solamente x, que lo tenemos por acá, el signo menos, el tercer término, el término independiente 6, lo dividimos entre el factor común 3, por lo tanto, esto va a ser igual a 6 entre 3, es 2, por lo tanto, me quedaría menos 2. De tal manera que tenemos 3, que sería el primer factor, por este paréntesis que es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Vamos a factorizar. Una de las formas más rápidas
pero quizás más mecánica, es considerar que este trinomio lo podemos factorizar como el producto de dos factores, de dos binomios. Por lo tanto, esto va a ser igual, este 3 ya lo tenemos por acá. Entonces, este trinomio va a ser el producto de dos binomios que van a tener como primer término la raíz cuadrada del primer término de este trinomio. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Por lo tanto, cada uno de estos binomios va a tener como primer término x. El primer binomio seguido del primer término siempre va a tener el signo del segundo término. Y el segundo binomio va a tener como signo seguido de la x o del primer término el producto de estos dos signos. Menos por menos es más. De tal manera que debo buscar aquí dos números que en este caso, como tienen signos diferentes, que restados me den -1 y que multiplicados me den 2. Para ello siempre voy a usar el término independiente. Entonces tenemos el término independiente que es 2. Este 2 lo voy a descomponer como el producto de dos factores. En este caso solamente nos queda el 2 y el 1. 2 por 1 es 2. Vamos a ver si estos dos números restados nos dan -1 y multiplicado obviamente nos tiene que dar 2. Si yo resto -2 más 1, no efectivamente me da -1. Por lo tanto, ese es un par de números que voy a utilizar acá. En el primer binomio vamos a escribir 2 y en el segundo binomio 1. -2 más 1 es -1 y -2 por más 1 es -2. De esta manera hemos factorizado este trinomio en un producto con tres factores. Para este ejemplo número 3 vamos a factorizar la expresión 2a al cuadrado por x menos 4a por bx más 2b al cuadrado por x. Lo primero que vamos a observar si tienen elementos que sean común para factorizarlo por factor común. En este caso tenemos que el 2 está en los tres términos. Por lo tanto, el 2 es un factor común. La letra A observamos que está en el primer término y en el segundo, pero no está en el tercer término, esto no es un elemento común. La letra B está en el segundo y tercer término, no está en el primer término, por lo tanto no es un elemento común, pero la X sí está en los tres términos, es un elemento que es común. Esto va a ser igual a 2x, que sería el factor común, que va a multiplicar a los resultados, los cocientes de cada uno de estos términos entre ese factor común. 2a al cuadrado por x sobre 2x, que es el factor común. Este 2 se simplifica, las x también se simplifica y solamente me va a quedar a elevado al cuadrado. Por lo tanto, lo colocamos por acá. Menos 4a por bx lo vamos a dividir entre el factor común que es 2x. Esto va a ser igual, 4 entre 2 es 2, a y b no tienen con quién dividirse, se quedan exactamente como está, y esta x sí se simplifica. Aquí me va a quedar 2 por a por b, más sería 2b al cuadrado por x entre el factor común que es 2x, este 2 se simplifica, b al cuadrado no tiene con quién simplificar, se me queda igual, y x se simplifica con la x, de tal manera que me quedó b al cuadrado. Entonces ya tenemos el primer factor que es 2x y este trinomio. Como los dos, el primero y último término están elevado al cuadrado, sospechamos que este es un trinomio cuadrado perfecto. Para ello tenemos que probarlo. Esta parte que está acá ya no la voy a utilizar, la voy a borrar. Para yo saber si este es un trinomio cuadrado perfecto, pues tengo que recordar las condiciones para que lo sea. En primer lugar, el primer término y el tercer término tienen que ser de signo positivo y además comprobar que tengan raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, la raíz cuadrada de a al cuadrado es a y la raíz cuadrada de el último término, el tercer término, es b. Ya tienen raíces cuadradas exactas. Lo siguiente que debemos probar para que sea un trinomio cuadrado es que el doble de estas raíces, es decir, 2 por a por esta raíz, este producto tiene que ser igual a el segundo término. Y en este caso coincide. Por lo tanto, esto es un trinomio cuadrado perfecto. Para factorizar un trinomio cuadrado perfecto, pues simplemente basta con formar un cuadrado
con estos dos términos, que son las raíces. Esto va a ser igual, este 2x, lo dejamos tal cual como está, y ahora formamos el cuadrado de ese binomio, que va a tener como términos a separados por el signo del segundo término de ese trinomio, que en este caso es menos, y la segunda raíz, que es b, esto elevado al cuadrado. De tal manera que esto va a ser igual a 2x, como este es un cuadrado, entonces pues simplemente basta con escribirlo como a menos b por a menos b. De esta manera hemos factorizado esta expresión que contenía tres términos en un producto con tres factores. Ya para finalizar, hemos factorizado expresiones algebraicas en un producto de tres factores. Para hacerlo, tenemos que recordar todos los métodos de factorización que hemos estudiado anteriormente. Esto es todo por el día de hoy. Espero haberles servido de ayuda. Nos vemos en un próximo video.